Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Espero que bien, espero que estén arrancando una semana increíble. Cuando mantenerse, de eso se trata hoy, mantenerse. Cuando Pablo escribe la carta a los hebreos persigue dos fines. Por un lado habla de una palabra clave que es apóstata y usa otro término que termina siendo trascendente y es el de mantenerse. Voy a intentar contarte lo que Dios me dijo que te diga hoy. Estos dos términos, eh, estos dos términos que usa Pablo, son absolutamente trascendentes. Son trascendentes en nuestro diario vivir. Son trascendentes para con nosotros mismos y son trascendentes para la vida de nuestros próximos. Hay altos en el camino que nos presuponen repensar las cosas más de una vez y muchas veces miramos el lugar, el lugar aquel donde habitábamos, donde creíamos estar cómodos, donde creíamos estar placenteramente bien. Muchas veces miramos aquella traicionera zona de confort, mientras decidimos cómo salir rajando de en medio de una circunstancia, escapando, incluso al mandato que muchas veces tenemos, que muchas veces nos han impuesto, que muchas veces nos han impuesto. Incluso queremos escapar a veces de la realidad y a veces no nos damos cuenta y hasta intentamos escapar del amor más grande. Escribe el enorme Mamerto Menapace. Dice, en el campo hay bichos que son fáciles de arrear. Por ejemplo, las ovejas. Lo importante es juntar la majada tratando de que las más mansas logren puntear en la dirección correcta. Si esto se consigue, es seguro que todo el resto la seguirá, apretándose incluso al llegar a la puerta en su afán de entrar primera. Pero hay otros animales que no son tan fáciles de arrear, entre ellos está el cerdo. Me perdonarán aquellos que desearían que el cerdo no entrara a formar parte del elenco de las parábolas, pero recuerden que se nos han metido hasta en los evangelios y se los metieron en cantidad. Y los entendidos dicen que este animalito tiene hábitos que los hacen bastante parecidos al ser humano. Por ejemplo, en sus hábitos alimenticios, ya que devoran todo al igual que nosotros. También se nos parecen en la terquedad, que en el caso de ellos suele ser bastante más ingenua. Si uno quiere llevar un chancho para adelante y el chancho se ha empeñado en no ir, van a ser inútiles todos los esfuerzos por tironearlo del hocico o al empujarlo desde atrás. En esos casos hay que recurrir a una treta. Esto puede ser doblemente difícil. Lo primero es colocarlo en la dirección correcta y luego tirarlo de la cola para atrás. Entonces el animal, para llevarnos la contra, tirará para adelante y así llegará al lugar donde queremos llevarlo nosotros. La cola le servirá de timón, pero teniendo cuidado de tirarlo siempre en la dirección contraria a la que nosotros queremos conducirlo. La otra manera es dejarlo en libertad y asustarlo para que dispare. Para ello habrá que asustarlo desde el lado opuesto a fin de que dispare hacia donde nosotros queremos que vaya. De esa manera, creyendo huir de nosotros, marchará justamente hacia el lugar donde ya no podrá más que entregarse por encontrarse absolutamente emboscado. Conocer a los animales es una manera de conocernos a nosotros mismos. Para eso sirven las parábolas, ya sea que traten de bichos o de personas. En realidad, en los dos casos simplemente se refieren a nosotros. Les quiero contar un cuento paisano que, aunque nacido en otros pagos, se nos ha acriollado aquí. Por eso su vestimenta es bastante parecida a la nuestra.
El cuento habla de Ciriaco, hombre de campo avesado de todo y a todo. No era persona de entregarse fácil, así nomás, a los reveses de la vida. Siempre había peleado las dificultades y pensaba seguir haciéndolo mientras la suerte y la vida lo ayudasen. Una vuelta se dio una misión en su pago y allí fue Ciriaco. Como buen cristiano, aunque por precavido escuchó de a caballo. El tipo ni se bajó de caballo. Escuchó a caballo el sermón que el misionero predicaba a la paisanada, a todos reunidos allí junto a un gran algarrobo que sombreaba el rancho, que funcionaba a su vez como una capilla. El cura también era buen conocedor del alma de su gente, si en algo era experto lo era en su humanidad. Sabía bien que aquí no se trataba de hacer mucha teología, simplemente había que conseguir que cada uno arreglase sus cuentas con Tata Dios, porque en cualquier momento el lazo de la vida se podía cortar y convenía estar preparado. Y en esa argumentación el cura agarró vuelo y comenzó a cortar por lo duro, asegurando que la muerte era una cosa segura. Tan segura era la muerte que Tata Dios ya sabía perfectamente dónde ésta se encontraría con cada uno, en qué momento se daría y de la manera en que la muerte nos llegaría. Y presintiendo que Ciriaco era de los más duros para entregarse, dirigió el huascazo de su palabra hacia él afirmando: por ejemplo, usted, don, por más que tenga buen caballo y ni siquiera se haya bajado para escuchar el sermón, no se imagine que le podrá disparar a Dios, como se le dispara a la policía o a una tormenta que nos viene encima. Por más que dispare, es seguro que Él, a la hora y momento que Él tiene fijado, usted no faltará a la cita, en el lugar preciso que la muerte ya conoce y donde le está esperando. A Ciriaco la advertencia lo golpeó en la matadura. Receloso por instinto y precavido por costumbre, no se hizo repetir el sermón. Eso podría ser cierto para los demás. Para Ciriaco estaba todavía por verse. Y sin esperar más, le cerró espuelas a su moro pampa, que salió como avestruz por esos campos de Dios. Magnífico el flete, capaz de correr boleado y de saltar los alambrados sin necesidad de que el jinete se bajara. Al ratito nomás, Ciriaco y su montado eran un punto en el horizonte, gambeteando por entre las tallas y chañares. La bandera de su poncho flameaba al aire como emblema de libertad salvaje, dejando los flecos perdidos a las ramas de los espinillos que pretendían retenerlo, mientras el paisano se iba diciendo por dentro: a mí me van a agarrar sentado, me van a tener que esperar la muerte, si es que piensa alcanzarme cuando ella quiera. Ciriaco morirá cuando quiera, donde quiere, de la manera que él quiera, que para eso es un hombre, y encima bien montado. En estos decires iba mientras tragaba leguas de pampa y monte, ganando terreno por los atajos que solo él conocía, atravesando arroyos que solo él sabía, atravesando arroyos donde nadie lo hubiera hecho. Temeridad de hombre, volaba en su pico, cuerpeando los Niendubay y saltando las pencas sin siquiera rozarlas. En una hora hizo el camino que otro habría tenido que hacer en 3, y cuando más distancia devoraba, más se enceguecía en su convicción de que esta vez la muerte se quedaría con las ganas, porque lo que es él no pensaba darle el gusto.
Una hora más anduvo de esa manera, ya su caballo era un manchón de espuma blanca del anca a las verijas, perdón. Siriaco sentía transmitiéndose a su cuerpo el temblor del cansancio que iba ganando el de su montado, pero empecinado en su afán de huirle a la muerte, no le daba tregua a las espuelas y al talero con el que castigaba, ya casi inconscientemente, a su generoso animal. Y así entró en el último trecho de monte antes de salir a campo abierto. Y fue allí. Un tronco atravesaba el camino. Siriaco insistió a su caballo a saltarlo limpiamente como lo hiciera con todos los demás. Pero los vasos de su flete tropezaron brutalmente contra el obstáculo. Siriaco sintió que el animal se le iba de entre las piernas. Las espuelas se le enredaron en el cojinillo y la parte delantera del poncho en la cabecera de los bastos. Salió despedido de cabeza y fue a dar con todo el peso de su cuerpo contra un guayacán, desnucándose. En ese momento vio apoyado contra el tronco del mismo árbol a la muerte, que le decía con asombro: formalidad, Siriaco. Esta vez no creí que llegarías a tiempo. Te hablé de la carta que le escribió Pablo a los hebreos, allá en el capítulo 5, del versículo 12 hasta el 14 más o menos. Él decía: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenés necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué decidís correr? O mejor, ¿de qué corres? ¿O hacia dónde estás corriendo? Vos y yo vivimos con una premisa básica y real en nuestra vida, y es la certeza de que el Espíritu Santo habita en nosotros y que jamás se va. Y esta es una verdad absolutamente vital para nuestra vida. Lo que sucede es que una verdad tiene peso propio solo cuando es conocido desde la experiencia, por la experiencia y con la experiencia. Una verdad tiene peso propio cuando es conocida desde la experiencia, por la experiencia y con la experiencia. Leía el otro día algún pastor ahí en redes sociales que con orgullo mostraba una suerte de carta de las asambleas de las iglesias evangélicas argentinas apoyando al gobierno, cosa que no me llamó la atención, porque las iglesias a lo largo de la historia se han cobijado siempre a la sombra de los distintos gobiernos, solo que en esta ocasión pensaba: cuánta religiosidad. La religión idolatra los conceptos y acumulativamente evita las experiencias personales. Saber que el Espíritu Santo está en mí es imprescindible, al menos para mi vida. Pero a su vez, es casi la nada misma si no me tomo el tiempo de buscarlo cada día, si no me tomo el tiempo de vivir la experiencia cada día. ¿De qué me sirve la cruz si yo no vivo como salvo? ¿De qué me sirve nacer de nuevo si no moría antes al hombre que era? El Espíritu Santo vive en mí, el Espíritu Santo vive en vos. Y nosotros somos los encargados de que esa sea la verdad sentida más trascendente por la experiencia
en nuestra vida. Tenemos una vida dada por Cristo y en Cristo y tiene que ver con un mandamiento a direccionar de manera efectiva nuestra fe. Si en verdad creemos que el Espíritu Santo está todo el tiempo con nosotros, nuestra vida debe ser afectada todo el tiempo. Y debemos ser conscientes todo el tiempo. Y esta es la verdad que debemos recordar, es la verdad que debemos aprender y es la verdad que debemos poner en práctica todos los días. El Espíritu Santo vive en nosotros. Desde hoy te desafío a que uses bien tu fe para que puedas vivir con esta verdad superadora. Y esta verdad superadora tiene que ver con no olvidarte siempre que es Dios en y con nosotros. Mantenernos, te decía, es una palabra clave y tiene que ver con mantenernos en el plan. Tiene que ver con hacer nuestra parte. Tiene que ver, por más que la circunstancia sea dura, tiene que ver con seguir. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. No corras. Pisa firme. Y sea cual sea la circunstancia, hace tu parte. Te bendigo.